5 personas. Respondiendo un poco a lo que usted decía de la corruptiva. Y bueno, al respecto de eso, me gustaría que Federico, que es un experto también en el tema del agua, hiciera algún apunte al respecto. No, aquí hay gente que está trabajando muy bien, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Santa Cruz, que tenía un servicio público muy bueno en masa y se privatizó, pero no por razones de eficiencia, porque además el debate privado, eficiente, público, ineficiente, es falso, es tramposo. Entonces, bueno, se privatizó y está mucho peor que antes estaba bien, insisto, ahora está mucho peor. Hay un concejal, Pedro Fernández Arcila, que está haciendo un trabajo impresionante y que está tratando de que se revierta la concesión, pero hay intereses que, a pesar de que la empresa concesionaria no está cumpliendo con el contrato concesional, bueno, el alcalde y su grupo pues no quieren esta reversión, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que está trabajando muy bien y yo creo que se va a revertir finalmente, pero bueno, va a llevar su tiempo también. Con presión ciudadana seguro que consigue revertirse. Claro. Y yo creo que el asunto está judicializado. No creo, no, está judicializado. Está judicializado. Sí. Muchas gracias por regalarnos el documental y gracias también a la universidad por desarrollar estos debates, ¿no? Yo quería hacer un comentario, que es que de las 4 patas, digamos, que tiene la corrupción, en el documental se han tratado muy bien 3, creo yo. Es decir, por un lado se ha tratado el tema de los consentidores, que somos un poco todos nosotros, la ciudadanía, que miramos para otro lado. Se ha tratado un poco pues, el tema de la prensa, los propagandistas, digamos, en este caso, que actúan, y los facilitadores, que pueden ser los políticos, ¿no? Pero se ha hablado poco de los corruptores. Es decir, del ámbito privado, de las empresas, etcétera, ¿no? De hecho, cuando hablamos de corrupción, supongo que por su propia definición, llevamos al ámbito penal la corrupción y cuando hablamos de lo privado, hablamos de responsabilidad social corporativa, ¿no? Entonces yo creo que habría que hablar un poco más de los corruptores. Se ha hablado ahora aquí que mucha corrupción, yo creo que es porque en los últimos tiempos se ha mercantilizado gran parte de cosas que debieran haber estado siempre en la esfera pública o al menos en la esfera de lo común. Esa es una causa, ¿no? Después, cuando se habla del tema de la mayor o menor corrupción en países del norte, yo creo que tiene que ver también con otro factor que está muy ligado al sistema, que creo que hay más corrupción, no sé si hay estudios, pero yo creo que es demostrable, en las sociedades más desiguales. La igualdad, las sociedades donde, y por ejemplo Inglaterra, que ponían como ejemplo, es una sociedad que se ha vuelto muy desigual en los últimos años. Y yo creo que eso favorece la corrupción. Entonces, son temas que tienen que ver con el sistema y por qué existe corrupción, que yo creo que también se debería hablar de ello, ¿no? O sea, la reflexión que quería hacer. Bueno, yo me gustaría apuntar al respecto de esto que, claro, realmente el ámbito de la corrupción es tan amplio, son tantas las soluciones, las herramientas, los actores y los escenarios, que eso también es un foco peligroso. Porque ¿qué ocurre? Que hablamos de la corrupción como algo genérico, intangible, deshumanizado, descarnalizado. Y claro, me viene la filósofa Hannah Arendt, que decía, cuando todos son culpables, pues al final nadie es culpabilizado, ¿no? Entonces nosotros hemos querido focalizar, poner el foco, llevarlo al terreno de lo concreto. En este caso hemos escogido el escenario de la corrupción que se lleva a cabo con nuestro dinero, con nuestros impuestos. Y evidentemente, pues claro, la hay en el ámbito privado, es decir, la corrupción siempre encuentra sus vías para filtrarse y para adaptarse al medio. Así como nosotros no lo hacemos, nosotros permanecemos impasibles mirando y abriendo la prensa y maldiciendo y poco más, la corrupción sí, ella sí es inteligente, sí sabe buscar los filtros y cuando después del gran boom del urbanismo se adaptó al medio y ahora pues vive de las contrataciones municipales, de los contratos del agua, de las basuras, que es ahora el gran pozo de petróleo, el gran foco de corrupción que está ocurriendo en España. Tenemos 8.100 y pico ayuntamientos.
¿Os imagináis la de dinero que se está sustrayendo a la ciudadanía por esto? Yo creo, que por supuesto todo el dinero esto es importantísimo, pero yo en muchas ocasiones mi experiencia me dice que muchas corruptelas se hacen como clientelismo político. Es decir, lo que consigue el alcalde son votos. Luego podrá conseguir dinero, pero muchas veces todos estos favores lo que consigue es ser reelegido permanentemente. Te hago el favor a ti, a ti, a ti, a ti constructor, te concedo una licencia que no debes y tal, y todo eso tengo, digamos, contento más o menos a la gente porque lo hago todo en beneficio del municipio y consigo ser reelegido una vez y otra vez, ¿no? Yo creo que la conciencia del ciudadano, yo pienso que no hay nadie que pueda pensar, bueno, total, ¿qué más da? Sea el que salga elegido me va a robar igual. Para mí el que alguien pueda llegar a pensar esto es la clave de que estamos permitiendo esta corrupción. Es decir, si tú en algún momento piensas que me da igual votar a Pepito que a fulanito porque al final me van a robar igual, eso es estar consintiendo la corrupción. Es decir, esto es una desconfianza hacia la institución brutal. Por eso a mí me parece importantísimo que estos foros se lleven a cabo en la universidad, donde están los estudiantes, donde está nuestro relevo. Es decir, si nosotros hemos tenido problemas, ellos no tienen que tenerlo. Yo me acuerdo cuando empecé con todo el tema... Pues lo van a tener, ¿eh? Y peor que nosotros, porque la herencia que les vamos a dejar... Si ellos son conscientes de que esto no se debe hacer, lucharán mucho más de lo que quizás hemos luchado en mi generación, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé con el tema de corrupción, mi vida como fiscal cambió. Es decir, pasé a ser una persona sola, a una persona que le dedicaba todas las horas del mundo, a desaparecer de mi casa, a no tener vida ni tener nada, ¿no? Y yo me acuerdo que mi hijo, que está en la ULL, un día me dijo, mamá, ¿pero tú qué pasa, que ganas mucho más? Digo, no, gano menos que antes. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que tienes mucha policía? Digo, no, estoy sola. Y me dice, entonces, ¿por qué lo haces? Y yo dije, mira, porque yo decido un día lo que quiero ver por la mañana cuando me miro al espejo. Entonces, esto es lo que yo creo que debe aprender todo el mundo. Es decir, ¿tú qué quieres ver por la mañana cuando te ves al espejo? ¿Qué quieres ver? Si esto somos capaces de transmitirlo a las nuevas generaciones, esto es un empuje muy importante. O sea, nosotros empezamos, pero es que no acabaremos. No acabaremos. Con la edad que tenemos no acabaremos. Algo está cambiando, María, porque la gente antes, hasta yo... Vamos, no sé qué pensáis vosotros, pero tengo la sensación que antes a este listo que conseguía sus entretelas y conseguía, no. Casi como que le admirábamos, ¿no? Casi como secreta o explícitamente, más bien secreta que explícitamente, pero había cierta admiración, decir, mira este que bien se ha montado su tinglao, su cortijo, y ahora creo ver, no sé si son más las ganas que la objetividad, pero creo ver que empieza a haber cierto rechazo público, eso que decía Albert de las caquitas, ¿no? Empieza a ser notorio y a exteriorizarse ese rechazo ante esas conductas antiéticas, ¿no? Bueno, yo creo que admiración tampoco. Lo que pasa es que a veces uno dice, se da cuenta del poder que tiene esta gente o cómo se ha ido organizando. Yo estoy pensando, por ejemplo, en algunos casos que ha habido aquí con algún juez en La Laguna que venía de Lanzarote, y ya saben de quién estoy hablando, y de pronto cómo ha ido apareciendo un poco en los periódicos locales la estructura de un poder que tú dices, Dios mío, qué poder tan inmenso tienen. Entonces, claro, no es precisamente admiración, es pánico. Es decir, esta gente controla, saca, oculta, mete informes, graba, pincha, despincha, no sé qué. Entonces de pronto empiezas se te empiezan a ordenar ideas, pero yo creo que admiración, yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que son gente que lo dice muy bien Queralt. A mí, y les recomiendo que compren el vídeo, aunque esto dicho desde arriba me recuerda a los luthiers, ¿no? Un sketch de los luthiers cuando dicen, y a la salida tienen ustedes tal y cual. Pero es que, sobre todo, a mí me ha dejado impresionado los 20 minutos que tiene la entrevista con Queralt. Ya han visto la potencia que tiene este hombre ahí hablando, la chulería que tiene esta gente. No, porque no Queralt, los corruptos. Que también.
que también es... No, Queralt, yo tengo mucha empatía con él. Cuando tienes las ideas claras, cuando tienes información clara, no puedes hablar sin pasión. Claro, es vehemente. Es que es así, y hay gente que me dice a veces, pero qué contundente eres. Digo, no, es que es lo que tú decías, María. Yo dedico muchas horas continuamente para leer, entender, relacionar, y cuando tienes las cosas claras, vas y das el carpetazo encima de la mesa y dices, no me van a coger. Lo digo con claridad, tengo los datos y continuamente estoy soltando información. El informe este de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia es terrible. No se lo ha leído nadie prácticamente. 48.000 millones al año y nos siguen diciendo que hay que recortar. Hay que recortar otras cosas. Claro, es que es creer en esto, o sea, creer en que puede cambiar. O sea, porque hay ocasiones digo, vamos a ver, esto lo mismo les asuelden, pero yo les siento en el banquillo. Yo le siento en el banquillo porque tengo un montón de indicios y voy a intentar conseguir una sentencia condenatoria. Si luego no se consigue por muchos motivos, pero yo le siento en el banquillo porque estoy convencida. Claro, pero es esto, es decir, creo y a mí me da igual, o sea, yo lo hago. Esto yo no me moriré viendo que es así, ¿no? Pero por eso yo digo, es importante en la universidad. Pero tiene sentido para ti hacerlo. Y es importante que sea en la universidad para que a donde lleguemos, a donde se lleguen, otros continúen. Y para eso tienen que estar mentalizados, tienen que saber lo que pasa, tienen que ver los problemas y no tienen que decir tanto, bueno, es que el juzgado no tal. No, mire, es que tengo que necesitar otras cosas. Claro. Allí arriba hay un señor que quiere... hay un micro aquí. Quería aquí apuntar... Yo sí, me deja una cosita solamente, que estoy de acuerdo con que la corrupción admite diversas perspectivas y enfoques, pero que respecto... El punto de conexión es siempre la política. Y en la política yo creo que también hay que cambiar la perspectiva. Yo cuando oigo la palabra o la expresión carrera política, me aspavienta. Claro. Porque yo creo que no existe carrera política. Es decir, los políticos, los ciudadanos que se dedican a la política, tienen que ir no a hacer su carrera, sino con una vocación de prestación de servicio. Y a veces se oye, ay, que le van a truncar la carrera política por una simple denuncia, ¿por qué voy a dimitir? ¿Por qué voy a dejar de tener...? Pero mire, si usted no está aquí para promocionarse, si no es la sociedad la que pone el límite a cuál debe ser o cuáles deben ser las cualidades o las condiciones en las que una persona ejerce un cargo público. Y el paraguas de la presunción de inocencia es el que está pues tapando toda esta realidad en que hay que ser ejemplar en la vida pública, distinguiendo perfectamente entre lo que es una responsabilidad jurídica de lo que debe ser la responsabilidad política y la ética de los cargos políticos, que a veces, más que cargos políticos, pues representan una carga para la sociedad. Siguiente pregunta. Noche. Enhorabuena por este trabajo tan interesante. Gracias. Como decían de ir a lo concreto, yo me gustaría conocer un poco la opinión del profesor Aguilera y de la señora fiscal acerca del tema del saqueo y el expolio que se ha hecho en Weimar con la extracción de áridos, que ahí tuvo, yo creo que la connivencia de todos los políticos de todo signo. Y creo, me atrevo y espero no cometer delito, que incluso la judicatura también tuvo manga ancha con lo que pasó en Weimar. Y me gustaría conocer su opinión. Y en cuanto a lo de la carrera política, sí que se hace carrera política. Sí que se hace. Yo me he dedicado toda mi vida a la docencia. Daba clase en bachillerato y tenía un alumno militando en un partido nacionalista canario que empezó en la juventud y digo, bueno, ¿y tú estabas ahí? Dice, bueno, porque yo voy a ser concejal de Santa Cruz. Y su meta, siendo un estudiante, estando pues con 18 años, el futuro no era acabar la carrera, el futuro era ser concejal en Santa Cruz. Gracias. Bueno, yo creo que María te puede hablar mejor que yo y además no estoy echando balones fuera. Aquí hay una persona que me ha mandado hoy, un compañero de la facultad, el enlace del documental Hoyos de Ambición. No sé si lo conocen, yo no lo conocía y he podido ver 10 minutos antes de entrar en este acto
y por supuesto me lo quiero, tiene una pinta buenísima. Hoyos de ambición es los hoyos que hay en los hoyos como si fuera un campo, una metáfora, ¿no? El campo de golf de Weimar, ¿no? Entonces, claro, ahí no te puedo decir mucho más. Estoy sorprendido de las cosas que han ido saliendo, porque yo no tenía ni idea de lo que... Yo, como todo el mundo, pasaba por ahí, veía unos agujeros y decía, sabía que era la extracción de árido, pero no tenía ni idea. Y claro, efectivamente, hay alcaldes que han estado muchos años allí, en Weimar, y yo tengo mucho interés en este momento en empezar a leer qué es lo que hay y a ver este documental, y a partir de ahí, pero no estoy echando balones, es que acabo de enterarme de todo esto, ¿no? No tengo muy claro que estas medidas compensatorias, como pasa con el puerto de Granadilla, sirvan para nada, y lo que estoy oyendo por la radio, porque es así, es que esas medidas que está proponiendo uno de los sentenciados, Plasencia, es que no compensan nada. Eso es lo que me llega por la radio, ¿eh? O sea que no les puedo decir más porque es que no estoy informado. A ver, yo lo único que conozco es lo que consta en el procedimiento judicial, que ya ha habido sentencia condenatoria, unos por conformidad y otro creo que se ha celebrado el juicio y ha salido también condenado. No conozco claramente qué es lo que ha pasado ahí, pero sí creo que en este caso ha habido un funcionamiento de la justicia. Vamos a ver, estas canteras estaban funcionando desde el año 59 y no había pasado nada, ¿eh? Es decir, no ha pasado nada, se ha ido funcionando, se ha ido expoliando tal, y finalmente se puso una denuncia. Y esta denuncia ha funcionado. Es decir, en este caso sí creo que ha funcionado. ¿Que podría funcionar mejor o peor? No lo sé porque no conozco exactamente el procedimiento, pero sí que ha recibido un castigo. ¿Que este castigo podría haber sido mucho mayor? Sí, si la ley también hubiera permitido un margen mayor de... Vamos a ver, el Código Penal español es un código penal muy garantista. Yo no... Creo que tiene una parte muy buena, es decir, cuando una persona ingresa en prisión hay que tener, digamos, la certeza mayor posible de que efectivamente no ha habido ningún error judicial, ¿no? Pero este garantismo también lleva consigo que haya situaciones en las cuales, a pesar de haber una sentencia condenatoria, pueda existir en la práctica una cierta impunidad, ¿no? Pues hay unas suspensiones de condena, unas penas privativas de libertad que si no son superiores a 2 años, generalmente no hay suspensión. Hay una interpretación de todo este código por el Tribunal Constitucional Español muy garantista, que hace que quizás la respuesta que espera la ciudadanía no sea la que finalmente dan los tribunales, pero que en este caso ha habido una sentencia. ¿Cuántas sentencias condenatorias más hay por extracción de áridos en Canarias? Que a mí me conste la única. Es decir, la única vez que ha habido una sentencia condenatoria. ¿Perdón? Yo creo que este asunto es, me parece que 9 años, ¿no? Desde que se interpuso la denuncia. Yo creo que ha sido 9 años después. ¿Que si esto mismo hubiera sido a los 2 años que me decía, hubiera sido mucho más eficaz? Sí, pero es que ha habido muchos asuntos de corrupción 9 años después en que ha recaído una sentencia condenatoria. Perdón, una sentencia absolutoria, con lo cual yo en este caso estoy encantada de la sentencia de Weimar, aunque quizás no haya respondido totalmente a las expectativas, pero es que es la única que tenemos de extracción de áridos hoy por hoy. No ha habido otra. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Al año hubiera sido magnífico. A los 9 años se diluye. Pero yo, dentro de que se diluya, digo, bueno, es condenatoria, porque podía haber muchas papeletas de que no lo fuera. Vamos a ver, si no hay un juzgado especializado, es decir, el juzgado de Weimar, cuando ha instruido este procedimiento, ha instruido robos, faltas, divorcios, separaciones, violencia, etc. Es imposible. O sea, es imposible que le haya dedicado a este asunto las horas que requería este asunto. Cuando ha llegado al órgano enjuiciador, este órgano enjuiciador tiene el mismo día, tiene la predicación, un tráfico de drogas, una violencia doméstica, una muerte. Es imposible. Es decir, debería haber en todas las provincias no una fiscalía especializada solo, sino un juzgado especializado. Porque cuando estos delitos se especializan, se profesionalizan. Es decir, lo ves. Si tú lo ves continuamente, lo ves. Yo me acuerdo que al principio de trabajar en temas de corrupción, yo decía, oye, es que
Yo es que no lo veo. No es que no lo viera, es que no lo entendía. Es que lo vas entendiendo a medida que lo vas estudiando, que te vas viendo, que entonces, si tú eso no lo tienes, y hoy por hoy los órganos judiciales, salvando Madrid y Barcelona, no lo tienen, es muy difícil poder llegar a la misma conclusión. Se atasca en el juzgado de instrucción y se atasca posteriormente en el órgano de enjuiciamiento. Pero aún hoy por hoy, yo creo que la sentencia condenatoria es muy importante. Es la única que se ha producido en materia de extracción de áridos en Canarias, y hay otros sitios donde también ha habido. Claro, es que yo No. Vamos a ver. A ver, nunca se puede poner la mano en el fuego por nadie, o sea, yo la pongo por mí. Pero yo creo que, sinceramente, creo que no. Porque si se sabe cómo funcionan los juzgados por dentro, ves que es imposible tramitar aquello. Es que no se puede tramitar cuando tú a la vez tienes un divorcio, a una mujer que le han pegado, una patera que llega, un señor que le echan de casa, un robo que tal. Pero María, a lo mejor este señor hace referencia a casos ya más concretos en los que sí se ha dejado adormecer esperar no digo que sea, pero que ha habido muchos casos que ha sido así. Esperar que una justicia amputada dictamine contra la corrupción, en lugar de actuar políticamente sobre ella dotándolo de medios, es obviamente un gran caso de corrupción. Es una actitud y una decisión política el no dotar a la justicia de medios. Había una chica aquí, digo, porque oigo por ahí las llaves y al rector rondando como diciendo, se acaba. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿De cuánto nos queda? 5 minutos. Pues dos personas más. Hola. Aquí, y había un chico al fondo que hace rato que levantó la mano, si no me he perdido a alguien. 2 más aquí. ¿Nos da tiempo a los 4? Si sois muy breves, ¿sí? Vale. Yo soy breve, seguro. Nada, darle las gracias en primer lugar porque realmente ilusiona ver un documental bien contado, con financiación, muy importante para hacer las cosas, que se narre desde lo humano y no se olvide de todos los estamentos, el político, aspectos legales, incluso algunos entresijos técnicos. Pero sobre todo a mí me preocupa la difusión que se le dé posterior a esto, ¿no? Porque de alguna manera estos entornos de debate son maravillosos para sacarle un poquito más de jugo, pero al fin y al cabo también los modos de visualización de los documentales están cambiando. Y hay veces que esto no puede asistir la mayoría de las personas, pero si en casa, mientras te haces la cena, te pones a ver un documental sobre un tema clave y radical, de radical importancia para concienciar y realmente movilizar. Creo que es lo que hacen muy bien, coger ejemplos positivos de gente que hace cosas y efectivamente se mira por la mañana al espejo dignamente, ¿no? Entonces quería preguntarles, porque yo cuando lo vi me emocioné, enseguida que lo vea mi padre, que lo vea mi tía. Y de repente al meterme en la página vi la limitación de que se ve solo a través de Vimeo y evidentemente tiene un precio, creo que son 2,80, que es simbólico, pero no por el precio en sí, sino porque cuando le pones a las personas en el entresijo de meter datos bancarios para visualizar para poder tener acceso a ver el documental, pues muchos nos echamos para atrás porque no todo el mundo... Más soportes no hay. Hay el físico de aquí, el verlo online o en DVD, que también está a la venta el DVD. Sí, pero no está en libre acceso en las redes, ¿no? No, pregunto, no, porque no ha sido un documental hecho con financiación pública. Cuando tú tienes una subvención, cuando tú recibes una subvención, puedes hacerlo así. No es el caso. Sí, yo lo entiendo porque me dedico a este tema, pero me da pena que un tema que precisamente la clave es que llegue a la mayor parte de la ciudadanía se quede en una traba por un aspecto que son hay otro canal más, hay otra vía más, te entendimos. Hay otra vía más, pero esa, claro, tampoco depende de nosotros porque las cosas no se hacen así, porque sí, hay unas normativas y hay unos modus operandi. Hay otra vía, pero vamos, no depende de nosotros, en ello estamos, y es que lo quiera emitir un canal de televisión.
No hay posibilidad de tener acceso libre entonces. O no hay el planning que a medio plazo pueda ser así. Si conseguimos que una televisión lo emita, sí, pero no depende de nosotros la decisión. Vale, de acuerdo, porque ya les digo, sería maravilloso. Sí. Que eso no, porque para mí Sí, no va a sí, ser lo una sería, traba, para porque nosotros yo lo sería, lo voy ¿eh? a hacer. Pero Sí. sé que sí es una traba para mucha gente y es una pena que un trabajo tan maravilloso se quede sin realizar su función por algo tan... En fin, muchas gracias. A ti. Gracias. El siguiente, por favor. Buenas noches a todos. Antes que nada, y una vez más, agradecerles tanto a ustedes que están en el escenario como al resto del público por aguantar hasta aquí, hasta una hora tan tardía. Sí. Quería comentarles, tanto a ustedes como al resto del público, bueno, comentarles y medio preguntarles algo. Tengo la inmensa suerte de ser estudiante de universidad y también la inmensa suerte de estudiar algo que personalmente me apasiona, que es la antropología. En la antropología, muchos temas que abordamos son de índole problemáticas sociales, como es lo que han abordado hoy, que es la corrupción. Y solemos llegar a la misma conclusión, y es que la clave para solucionar este tipo de problemas es la educación, mejorar la educación. Y me llama la atención el hecho de que hayan abordado temas de índole económica, política y casi filosófica, como es la ética ciudadana. Y bien que han mencionado la educación hoy y aquí, y que es una casi obligación de las nuevas generaciones el intentar solucionar estos problemas. Pero lo que no he escuchado es la mejoría del sistema educativo que hay actualmente y que es algo que los estudiantes de hoy en día pues notan mucho y que se está realmente echando a perder. Porque bien que he mencionado anteriormente que es importante que haya una transmisión de conocimientos para que las nuevas generaciones puedan afrontar estos problemas, pero creo que en los últimos años se ha podido ver que con eso no basta y que realmente hace falta una actualización del sistema educativo y que a través de esa actualización podamos realmente solucionar problemas como la corrupción o como otro tipo de problemas que también tengan una gran influencia en la sociedad. Entonces me gustaría saber lo que piensan a ese respecto, tanto ustedes como el resto del público, e invitarles a que enfoquen este debate a lo que es la mejoría del sistema educativo, que es algo que espero que muchos de nosotros piensen que es la clave para realmente solucionar el problema de la corrupción como otros problemas sociales. Muchas gracias. Gracias. Bueno, aquí hay dos docentes de la ULL, quizás ellos quisieran... No sé, mi punto de vista es que la universidad son las personas, somos las personas que trabajamos en la universidad, y el sistema educativo somos las personas que hacemos que funcione o que no funcione ese sistema educativo. En un momento determinado del documental se habla de lo mismo con el tema de la corrupción a nivel municipal o local. Lo dicen al final, somos personas individuales. Yo creo que la universidad, tal y como está evolucionando, desde mi punto de vista, tiene el peligro, y no solo estoy hablando de la ULL, de colapsarse, puesto que no hay manera de que se incorpore esa pasión de la que tú has hablado por profundizar en muchos temas y por replantearse adecuadamente qué es enseñar. Y muy brevemente, yo siempre repito una cosa que dice un premio Nobel de Economía en las primeras clases cada curso. Hay un premio Nobel de Economía que es psicólogo, Kahneman, y que dice que tenemos dos sistemas cerebrales. El S1 almacena y repite, y el S2 es el creativo, el que duda, el que se replantea cosas. Dice, ¿cuál es el problema? Que pasamos el 90% del tiempo en S1, es decir, repitiendo, creyendo que pensamos. Y a mí me preocupa mucho que la universidad esté en S1.